Los que mejor luchan ganan las guerras. Esto es una afirmación con la que hemos convivido y que tomamos como cierta, pero no es toda la verdad. Sí, es cierto que los que mejor luchan suelen tener más posibilidades de ganar las guerras, pero sin embargo, el factor fundamental para poder en última instancia ganar una guerra no es solamente la capacidad o la proeza militar, sino sobre todo la disponibilidad de recursos. Esto es una lección muy importante que a lo largo de la historia tienen que aprender muchos por la fuerza, entre ellos el protagonista, podríamos decir, de la Segunda Guerra Púnica, Aníbal Barca, el gran general cartaginés, que después de años de estar en Italia derrotando uno tras otro a ejércitos romanos, se da cuenta de que más allá de controlar territorio de su enemigo, más allá de estar ganando todas las batallas, está cada día más cerca de perder la guerra. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Después de 7 años, la guerra en Italia se había estancado. Los romanos no tenían manera de derrotar a Aníbal y Aníbal no tenía manera de conquistar Roma, y entonces había una situación casi de balance de poder. Esto era totalmente extraño, sobre todo teniendo en cuenta de que Aníbal había destruido uno tras otro a los ejércitos romanos, y sin embargo, de alguna manera, Roma seguía consiguiendo tropas, y Aníbal, por su parte, más allá de seguir ganando y ganando, cada vez empezaba a quedar con menos número de soldados. Es por este motivo que Aníbal decide pedir refuerzos, y entonces pide a su hermano Asdrúbal Barca, que se había quedado en Hispania, que cruce hasta Italia por la misma ruta que había utilizado él, es decir, por los Alpes, llevando un ejército de refuerzo. Esto era un problema para Asdrúbal porque había sufrido una invasión romana en Hispania. De hecho, más allá de que normalmente prestamos más atención a la guerra en Italia porque es donde está Aníbal, Hispania había sido un territorio bastante activo en cuanto a la guerra porque los romanos entendían que si podían privar a Aníbal de Hispania, iban a quitarle una gran cantidad de suministros. Sin embargo, Asdrúbal, con la ayuda de su hermano Magón, se las arregla para destruir al ejército romano que era comandado por los hermanos Publio y Neo Cornelio Escipión, el padre y el tío de Escipión el africano respectivamente, en la batalla del Betis Superior del año 212 a.C., en la cual los hermanos Escipión mueren. Parecía que Asdrúbal tenía el camino despejado y que iba a poder ir a ayudar a Aníbal. Sin embargo, los romanos, haciendo gala de su infinito número de soldados, envían más de 20.000 soldados a encontrarse con los supervivientes del ejército derrotado por Asdrúbal al norte del Ebro. Ahora Asdrúbal Barca tenía nuevamente el camino cerrado, pero siendo que Aníbal estaba realmente necesitado de nuevas tropas, Asdrúbal decide que tiene que jugársela y tiene que intentar cruzar cueste lo que cueste. Ahora bien, este ejército romano que se había juntado al norte del Ebro no estaba comandado por cualquier general romano, sino que era dirigido por uno de los más grandes líderes militares de toda la historia romana, Publio Cornelio Escipión, quien con el tiempo va a ser conocido como el africano. Y Escipión, mostrando desde muy temprano sus excelentes cualidades militares, en vez de ir a buscar a Asdrúbal e intentar un enfrentamiento directo, lo que hace es esperar. Sabía que Asdrúbal tenía que pasar por su posición para llegar a su objetivo, así que se dedica a entrenar sus tropas. Y entonces, para cuando en el 209 a.C. llega el enfrentamiento entre Asdrúbal y Escipión en la batalla de Baécula, el romano consigue una gran victoria. Asdrúbal de todas maneras consigue pasar. De hecho, se teoriza con que solamente se enfrenta a Escipión para lograr el cruce cueste lo que cueste. Pero lo cierto es que más allá de esto, Asdrúbal pierde una gran cantidad de soldados y aparte provoca que el dominio cartaginés de Hispania se empiece a quebrar. Después de la batalla de Baécula, Escipión captura a un gran número de íberos y los obliga a jurarle lealtad. Se cuenta que, instigados por algunos líderes íberos, estos prisioneros empiezan a aclamar a Escipión como rey.
Sin embargo, Escipión dice que no quiere el título de rey y que simplemente lo llamen imperator. Obviamente, esta historia llega hasta nuestros días para mostrarnos el compromiso republicano de Publio Cornelio Escipión. Mientras todo esto pasaba en Hispania, en Italia los romanos habían reclutado nuevamente a un enorme ejército con un solo objetivo: asediar y capturar Capua, la base de operaciones de Aníbal, que también era la segunda ciudad en importancia de toda Italia. Aníbal sabía que Capua era una piedra fundamental de su dominio en Italia y por eso intenta que los romanos levanten el asedio. Y al principio lo consigue, de hecho entra a la ciudad, pero tiene que abandonarla por falta de suministros. Y ni bien Aníbal se va de Capua, los romanos, obviamente, la vuelven a asediar. Esto era parte fundamental de la táctica romana: evitar una confrontación en campo abierto con Aníbal y por otro lado intentar capturar sus posiciones más fuertes. Entonces el general cartaginés decide dirigirse hacia Roma. Tal vez, si amenazaba a la capital de la República, los romanos levantasen el asedio de Capua y se dirigiesen hacia él. Sin embargo, después de tantos años de guerra, los romanos habían entendido que Aníbal no podía asediar Roma. No tenía los medios, no tenía los suministros, no tenía ni siquiera el número de soldados. Y entonces ignoran la amenaza y continúan con el asedio. Capua cae, una parte de su población es esclavizada, y Aníbal se queda sin su principal base de operaciones en Italia. La guerra estaba definitivamente ahora mucho más del lado romano. Sin embargo, es en este momento que Asdrúbal entra en Italia por el norte y decide enviarle un mensaje a Aníbal para encontrarse en Umbria. Sin embargo, este mensaje es interceptado y la carta de Asdrúbal llega a manos del cónsul Claudio Nerón, que decide reclutar un nuevo ejército de miles de soldados. Y entonces ataca a la fuerza de Asdrúbal y la destruye completamente. El propio hermano de Aníbal muere en el combate. Algo de lo que Aníbal se va a enterar al poco tiempo, cuando el propio Claudio Nerón tire al campamento cartaginés la cabeza de Asdrúbal. Para este punto, los romanos estaban decididamente ganando en todas partes, e inclusive Escipión, para el año 206 a.C., logra expulsar completamente a los cartagineses de Hispania, y Magón Barca, el comandante cartaginés en Hispania y hermano de Aníbal, se va primero a las Islas Baleares y después a Italia a reunirse con su hermano. Sin embargo, esto no va a hacer mucho por mejorar la situación de Cartago. Para este momento, la guerra estaba decididamente a punto de ser ganada por Roma. Sin embargo, faltaba una ofensiva final. Una ofensiva que los romanos habían planeado desde el principio de la guerra. Una ofensiva a África. Y el hombre que retoma esa idea es Publio Cornelio Escipión, que en el 205 a.C. se transforma en cónsul a la edad de 30 años, quien es elegido de manera unánime, posiblemente por la popularidad que había ganado después de sus victorias contra los ejércitos cartagineses. La cuestión es que no todos estaban a favor de que Publio Cornelio Escipión hubiese sido elegido cónsul. De hecho, al poco tiempo de asumir la magistratura, se forma en el Senado romano un bloque de oposición a su gobierno. Y no estamos hablando de una oposición suave. Había nombres de muchísimo renombre entre aquellos que se oponían a Escipión, como por ejemplo Fabio Máximo, que era el ideólogo de la estrategia que en última instancia había llevado a Roma a estar a un paso de la victoria. En consecuencia, Fabio, junto a sus aliados en el Senado, estaban bloqueando esta nueva propuesta de Escipión de llevar la guerra a territorio cartaginés por fin. Pero no se equivoquen, esto no era simplemente una cuestión de egos, sino que también había una cierta desconfianza hacia la figura de Escipión. Escipión no solo había conseguido el consulado a muy temprana edad, a los 30 años, sino que también se había salteado una magistratura en el cursus honorum, es decir, en la seguidilla de puestos políticos romanos, salteándose específicamente el puesto de pretor. Y entonces algunos senadores veían genuinamente en Escipión a una figura disruptiva de las instituciones romanas. Se empezaba a mostrar en este punto, al final de la Segunda Guerra Púnica, el principio de lo que va a ser posteriormente la crisis de la República.
Y entonces, en un principio, el proyecto de invasión a África se cae y el consulado de Escipión termina. Sin embargo, Escipión había pactado que cuando terminase su consulado, se iba a transformar en procónsul de Sicilia. Esto lo dejaba muy cerca de África y entonces empieza a planear la invasión. El Senado en esta oportunidad le permite cruzar a África, pero no le da un ejército. Entonces Escipión se procura sus propias tropas y consigue que las ciudades italianas aliadas de Roma le den un ejército. Esto genera un enorme revuelo político en Roma y los senadores opositores a Escipión intentan destituirlo. Sin embargo, no lo consiguen. Y entonces, en el año 204 a.C., con un ejército listo y con todos los planes de batalla terminados, Escipión zarpa desde Libia y realiza el cruce a África, desembarcando cerca de la ciudad de Útica. Cuando los romanos llegan a África, se presenta ante ellos Masinisa, el rey nominal de Numidia Oriental, que había sido desplazado de su trono por Sífax, rey de Numidia Occidental y aliado de Cartago. Masinisa pide apoyo a los romanos a cambio de una alianza, y esto viene muy bien a las tropas de Escipión, sobre todo teniendo en cuenta de que los cartagineses tenían con qué defender, y envían un ejército compuesto de cartagineses y númidas con Asdrúbal Giscón y Sífax a la cabeza, que logran levantar el asedio de Útica y fuerzan a Escipión a retirarse a su campamento fortificado para pasar el invierno. La invasión a África había empezado con el pie izquierdo. Sin embargo, Escipión entiende que tiene que sacarle el mejor provecho posible a este invierno en su campamento y empieza a entablar negociaciones de paz. Pero el objetivo no era terminar con la guerra, sino recabar información acerca de las posesiones de su enemigo y aparte empieza a planear un ataque sorpresa. Sin embargo, son las fuerzas cartaginesas de Asdrúbal Giscón y Sífax las que en la primavera del 203 a.C. se movilizan primero. Escipión se entera de este movimiento gracias a sus espías númidas y entonces planea un contraataque sorpresa. Ataca de noche el campamento de las fuerzas cartaginesas y logra infligirles un gran número de bajas. Asdrúbal Giscón y Sífax reúnen todo lo que quedaba de su ejército, reclutan a algunos mercenarios íberos y se disponen a entablar combate contra Escipión en lo que se conoce como la batalla de los grandes campos. Escipión destruye completamente las fuerzas cartaginesas e interesantemente es la caballería romana junto a la caballería númida de Masinisa las que terminan siendo fundamentales. Y después de esta batalla, Roma y Cartago inician formalmente las negociaciones de paz. Cartago se comprometía a entregar todos sus territorios fuera de África, iba a entregar toda su armada y aparte reconocía a Masinisa como el único gobernante de toda Numidia y también tenía que pagar un tributo a Roma. Las condiciones eran duras, pero dentro de todo eran aceptables, y entonces, cuando se estaba por firmar la paz, Aníbal llega a África y ataca a una flotilla romana, haciendo que las negociaciones de paz se caigan. Viendo que había llegado un nuevo contingente de tropas cartaginesas y encima lideradas por el propio Aníbal, Escipión pide ayuda a Masinisa, que le envía 10.000 soldados. Aníbal, por su parte, intenta negociar con Escipión. Sabía ya que la guerra estaba básicamente perdida, y obviamente Escipión, sabiendo que tenía las de ganar, se rehúsa a negociar, y entonces los dos ejércitos se disponen a enfrentarse. El 19 de octubre del 202 a.C., los ejércitos romano y cartaginés entran en formación de combate. Aníbal contaba con poco menos de 40.000 tropas, un número similar al que tenía Escipión. El ejército cartaginés formaba con su infantería en 3 líneas y con su caballería en los flancos, y después, delante de todo el ejército, formaban los elefantes. Por otro lado, las legiones de Roma formaban en triplex aquíes. Esto implicaba también una formación en 3 líneas, con los Astati en la primera línea, los Princeps en la segunda y los Triarii en la tercera. En los flancos, Escipión había puesto a la caballería romana y también a los númidas de Masinisa.
Las fuerzas parecían estar igualadas, sin embargo desde el principio había una clara inclinación de la balanza hacia el lado romano, porque del lado cartaginés, para empezar, los elefantes eran capturas recientes y todavía no estaban lo suficientemente bien entrenados, y después parte de las tropas de infantería también eran reclutas recientes, y solo la tercera línea de Aníbal estaba compuesta por los veteranos de la guerra en Italia. Aníbal era muy consciente de sus debilidades y hace todo lo que puede para que no sean explotadas. Sin embargo, enfrente no tenía a cualquier general romano, tenía a Escipión, y Escipión se había preparado muy bien para este enfrentamiento. Sabía que además de la clara habilidad del general rival, otra cosa muy peligrosa del ejército cartaginés eran sus elefantes, y entonces había dispuesto que sus soldados hiciesen todo el ruido posible, había hecho que se puliesen sus armaduras con el fin de distraerlos, con el fin de asustar a estos animales. Y la verdad le da un resultado increíble. Los elefantes, ni bien empieza el combate, empiezan a mostrarse nerviosos y algunos retroceden, terminando por romper la formación de la caballería cartaginesa. Todavía no habían chocado los ejércitos y ya había un bando que tenía clara ventaja. Al margen de esto, los dos ejércitos se disponen a avanzar. La primera fase de la batalla inicia con una carga de caballería por parte de los númidas de Masinisa. Aníbal responde a este movimiento enviando una carga de elefantes contra la infantería romana. Sin embargo, Escipión había entrenado a sus tropas para que dejaran huecos en la formación para que los elefantes pudiesen pasar, y de esa manera minimiza el daño de la carga. Y para colmo, los elefantes terminan siendo derrotados. Lo que sigue es el inicio de la segunda fase del combate, con un choque de las primeras líneas de infantería. La primera línea cartaginesa estaba compuesta por los hombres de Magón Barca, que parecían estar desmotivados, y entonces, ante la resistencia de los Astati, empiezan a retroceder. Aníbal tiene que responder a esto y envía a la segunda línea de su ejército para que haga dos cosas. Primero, que se una al combate contra la primera línea romana, y segundo, que impida que la primera línea cartaginesa retroceda. Lo que sucede es que la primera línea cartaginesa se divide y se reconfigura formando una sola línea con la segunda línea cartaginesa. Esto produce que el frente cartaginés se extienda y entonces Aníbal empieza a amenazar con realizar una nueva maniobra de pinzas igual a la de Cannas. Escipión entendía a la perfección este movimiento y entonces ordena a su segunda línea, los Princeps, que se unan a los Astati. Y de esta manera las fuerzas se equilibran, y al poco tiempo son los cartagineses los que empiezan a retroceder. Entonces Aníbal se da cuenta de que tiene que poner toda la carne al asador y envía a su tercera línea, los veteranos de la guerra en Italia. Y la maniobra es similar, no solo se unen al combate, sino que también impiden que la línea cartaginesa se retire, y entonces el frente cartaginés se extiende una vez más, compuesto por las tres líneas de infantería. Escipión entiende que tiene que llevar al combate también a los Triari, y entonces las fuerzas en combate una vez más se equilibran. Sin embargo, para este momento los cartagineses habían puesto en combate a los veteranos de Italia, unos soldados que habían pasado más de 10 años luchando por Aníbal, y aunque los dos ejércitos hubiesen puesto todo lo que tenían en el campo de batalla, las tropas cartaginesas empiezan a avanzar. Parecía que contra todas las posibilidades Aníbal iba a conseguir la victoria, pero en ese momento llega por la retaguardia del ejército cartaginés una carga de la caballería númida de Masinisa junto a la caballería romana, que habían logrado derrotar a la caballería cartaginesa. Y entonces el ejército de Aníbal se desmorona, y la batalla final de la Segunda Guerra Púnica, la batalla de Zama, llega a su fin. Después de su derrota en Zama, Aníbal entiende que cualquier resistencia contra Roma es inútil, y él mismo negocia la paz. Los términos son similares a la primera negociación. Cartago perdía todos sus territorios fuera de África, perdía su flota de guerra, tenía que pagar un tributo a Roma y reconocía a Masinisa como rey de Numidia. Sin embargo, a esto se le agrega que Cartago no puede iniciar guerras salvo con autorización de Roma, y aparte que Masinisa va a ser el que determine la frontera entre Numidia y Cartago. Y de esta manera llega a su fin la Segunda Guerra Púnica,
posiblemente la guerra más importante de la historia de Roma, tan importante que inclusive llega referenciada hasta nuestros días en el himno italiano, en el que se habla del Elmo di Scipio, que es el yelmo de Escipión. Ahora bien, en cuanto a Aníbal y a Escipión, Aníbal va a ser elegido sufete, que es un puesto muy similar al de cónsul en Cartago, y va a encabezar la facción democrática en su ciudad. Sin embargo, al poco tiempo, sus enemigos políticos lo van a amenazar con entregarlo a Roma y Aníbal va a terminar exiliado y se refugia en la corte de Antíoco III, emperador seleucida, en Éfeso, donde se va a transformar en asesor militar. Por el lado de Escipión, al principio en Roma es recibido con todos los honores. En el año 199 a.C. recibe el apodo de africano y también va a recibir el título honorífico de Princeps Senatus. Eventualmente, Escipión va a ser enviado en una misión diplomática a la corte de Antíoco III y se va a encontrar nuevamente con su rival Aníbal y van a mantener una conversación bastante interesante, bastante amistosa por un lado, pero también bastante competitiva sobre quién había sido el mejor general de la historia. Lo interesante es que al igual que Aníbal, Escipión eventualmente también se va a ir de su ciudad. Pero para eso todavía faltan muchos años y sobre todo lo que falta es el enfrentamiento de Roma con sus competidores hacia el este, porque para este momento ya no había nadie que pudiese disputarle el control del Mediterráneo occidental. Y con esto terminamos el capítulo de esta semana. Si quieren seguir con la historia de Roma, no se pierdan los capítulos que van a venir en las semanas siguientes. Y ya que están, no se olviden de suscribirse al canal si no lo están, y no se olviden de compartir el capítulo y también, por qué no, de dejar un like. Por otro lado, si tienen alguna pregunta o si quieren participar en el podcast, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. También pueden seguirme en Twitter en @barbarrojacast. Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden convertirse en miembros del canal en YouTube o también pueden apoyar al podcast mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.